¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión me acompaña el profesor. ¿Sí sigo? Sí. ¿Sí? Bueno. Es que, vi a Lalo que me hacía como una mirada extraña. Yo digo, ¿sigo o no sigo? Me dice, sigue. Ok, me da mucho gusto recibir en esta ocasión Desempacado de Italia. Yo primero, antes de hablar, te pregunto, ¿estás en el país o no? Y mira, efectivamente no estabas chambeando por allá. Bienvenido el doctor Humberto Morales Moreno. Él es investigador, doctor de la UAP. A ver, te presento como debe de ser. A ver, es investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno de la UAP, es historiador y abogado, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y presidente del Observatorio Ciudadano de Cultura y Prácticas de Buen Gobierno, así. ¡Ay, qué tal! Muy bien, te ganaste. Bienvenido, doctor. Te ganaste un buen abrazo napolitano. ¡Ándale! No, y les presumo, me trajo, ¿no? Mi imán del refri de Nápoles. Vámonos, bien, perfecto. Pues, doctor, bienvenido. Pues gracias, Erika, ya tenía tiempo efectivamente que no venía por acá. Ya no venías, ya no sabías del nuevo horario, hombre. No, ya no sabía del nuevo horario, te quedó creo que muy bien. Y bueno, pues como tú dices, desempacado de una semana muy intensa en Nápoles, con motivo del Congreso de la Sociedad Europea de Historia Latinoamericana, de la cual yo represento a la sección México. Y bueno, pues fue una jornada muy intensa, pero muy productiva. Hemos logrado posicionar a los investigadores mexicanos que hacen historia latinoamericana en el contexto de las universidades europeas, porque eso es una sociedad europea, en donde los que venimos de América Latina normalmente damos a conocer avances o resultados de investigación con colegas europeos que son nuestros pares en esas universidades. Entonces, en esta ocasión, la Universidad de Nápoles, con esta sociedad, nos recibió en el magnífico santuario Magliore, de lo que fue la primera iglesia, pues podríamos llamar de transición al cristianismo del siglo IV, mandada a construir por Constantino, imagínate. Y ahí tuvimos la inauguración y la clausura, la Asamblea General. Me llamó mucho la atención que es raro encontrar una iglesia católica en el mundo que, estando activa, porque da servicio, el párroco le autorizó a los organizadores del Congreso que tuviéramos una sesión académica ahí y que tuviéramos la clausura del evento ahí, siendo una iglesia activa, y además del siglo IV de nuestra era. Entonces es algo raro. Pero qué espectáculo, sí, no, o sea, imagínate la de hecho, arquitectura. Las elecciones del nuevo consejo directivo se hicieron ahí, se instalaron urnas y todo, y yo un poco bromeando decía, no sé qué pensaría Benito Juárez de esto, ¿no? Pero en México la costumbre de elegir autoridades se hacía en las parroquias de las iglesias, así que de alguna manera estábamos recordando una vieja tradición que fue mexicana. En Europa es raro encontrarlo, pero bueno, se dio ahí y estuvo muy interesante. Oye, y desde allá, pues seguramente, ¿no? ¿Conocías algunas noticias de lo que estaba pasando acá? Sí, claro. ¿Qué cosa? A ver, por favor, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando ya con este México? Que ya estamos a 3-2-1, ¿no? De que AMLO diga adiós, ya de por sí, ya desde cuando está bajando la cortina, se está despidiendo, ¿no? Y Claudia Sheinbaum cada vez más presente, ya con sus constantes ruedas de prensa, en donde ya está marcando posturas de una manera muy mesurada, pero ya lo está haciendo. Sí, así es. A ver, aquí hay una gran pregunta que nos estamos haciendo a partir de esta semana. A ver, ¿es cierto que ya realmente Andrés Manuel se va? Porque, bueno, con esto de que su hijo, pues, lo están ya acomodando en la Secretaría General de Morena, parece ser que como que es una continuidad de AMLO en el poder, entonces dices, bueno, ¿realmente se va o no se va? Entonces, esa es como una gran pregunta. A ver, estamos hablando de bye de este sexenio. ¿Sí? ¿Realmente estamos hablando de eso? Pues mira, es un bye, pero sí es diferente a los byes anteriores,
porque en los sexenios anteriores, cuando había Bay, era porque el que llegaba normalmente no quería saber nada del que se iba. Sí, claro. O el que se iba dejaba pendientes muy raros y el nuevo no quería saber nada de ellos o los resolvía a su manera. Entonces era muy raro encontrar una continuidad sexenal en este país. Ni siquiera en la época del Grand Prix, los presidentes que llegaban eran realmente continuistas. Generalmente venían y al mes, 2 meses ya estaban peleados con el viejo. Así es. Y esto pasó en los sexenios priistas, o sea... Pero era hasta sano, ¿no? Como diciendo, ya, se acabó. Bueno, es sano porque el partido había estado mucho tiempo en el poder. Ajá. Entonces, de alguna manera, lo sano era que había que cortar por lo bueno con las cosas que hizo mal en el anterior. Okay. Lo malo de haber hecho eso es que se rompió una serie de continuidades que hubieran sido buenas, que hubieran persistido. Ese fue el error de los sexenios priistas, ¿no? Que los presidentes que llegaron no supieron conservar lo poco bueno que hicieron los anteriores y por vendetas, por lo que tú quieras, volvían a empezar y eso desgastó mucho al país, fue mucho dinero tirado a la basura, corrupción, etc. Este sexenio sí es diferente porque Andrés Manuel por supuesto que se va, ¿no? O sea, está claro que él deja el mando el 1 de octubre, pero a diferencia de los anteriores, se va con una legitimidad tan grande, con una fuerza real que ningún otro presidente tuvo al final de su sexenio, que de todas maneras es inevitable que él siga teniendo interlocución con Claudia y que en algunos asuntos que quedaron pendientes y que son delicados, pero en los que Claudia claramente ve que debe haber continuidad, o sea, no choque, sino continuidad, seguramente Andrés Manuel va a seguir estando presente, ¿no? Sobre todo para advertirle a Claudia cuáles pueden ser los peligros de cierto tipo de aspectos que él no pudo resolver, pero que requieren de ella su atención. Por ejemplo, las obras del Tren Maya, del Transísmico, todas las obras que Andrés Manuel ya inauguró, pero que todavía falta aterrizarlas bien, pues es algo en la que él va a tener que seguir estando pendiente, o sea, va a tener que estarle, pues si no aconsejando, sí advirtiéndole de por dónde pueden venir complicaciones. Okay. Oye, porque también, doctor, hay muchos que todavía tienen esa esperanza, ¿no? Los que no son tan pro AMLO, tenían la esperanza de que, es que bueno, realmente llegando Claudia, ahorita se está cuidando, no hay declaraciones, no hay confrontación, etcétera, en contra de las políticas de Andrés Manuel, pero de alguna manera está como a la espera. Una vez que ya, ¿no? Se cierra definitivamente y entre ella sí se ve una mujer con ese aplomo, o sea, con estas tendencias así como de Margaret Thatcher, una cosa así, va a tener esta presencia y va a cometer un parricidio. No, hay algunos que dicen eso. No, tengo la pena de desanimarlos a los que te dijeron eso. Porque no están calculando que este es un sexenio distinto a los anteriores. Okay. O sea, la gente que piensa así, piensa en el PRI y el PAN, ¿no? Que cuando se fue Fox, llegó un Calderón, Calderón era odiado por Vicente Fox. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Calderón? Desmanteló muchas cosas de Fox y lo hizo tan mal que cuando llegó Peña Nieto hizo lo mismo. Okay. Lo mismo pasó de Cedillo a Fox. Están razonando de esa manera, pero con este sexenio no es igual, porque para empezar, Claudia no tiene enconos con Andrés Manuel. Claudia lo que tiene son agradecimientos a Andrés Manuel. Primero porque él la hizo. Se la debe, claro. Él la hizo presidente de la República, cosa que ningún otro presidente pudo hacer con su antecesor. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Ella sí le debe el cargo a él, claramente, y claramente él la ha protegido. Y además, la continuidad de la que Andrés Manuel se despide y sus 18 reformas que están pendientes son actos en los que ella está de acuerdo. O sea, no hay un conflicto de confrontación de si llego con mano dura y borro lo que hizo este güey. No, porque está de acuerdo en la continuidad. Ahora, donde yo creo que sí va a haber mano dura y va a sacar su propio talante como gobernante, es en corregir aquellas áreas que Andrés Manuel no pudo corregir, donde todavía hay corrupción, donde todavía hay oscuridad en el manejo de ciertos presupuestos, como lo que pasó en
Segalmex y todo esto, sí. va a tener también que tener más cuidado en sus relaciones con el ejército. De hecho, los que acaba de nombrar como secretario de Defensa y de Marina son militares que tienen una trayectoria dentro de la academia militar mucho más fuerte. Entonces, ahí yo creo que ella sí va a hacer algunos ajustes, obviamente. Y también va a tener la mano más pesada para vigilar que en su administración pública, los que llamó a colaborar, que tienen un currículo sensiblemente mejor que los que llegaron con Andrés Manuel, realmente hagan bien su trabajo. O sea, ella ya no va a gobernar con el tema de quiero que me sean leales y me sean honestos como lo hizo Andrés Manuel. No, ella va a gobernar con un grupo que le va a pedir, sean honestos, pero sobre todo sean eficientes. Creo que ese es el mensaje particular que ella sí le va a dar a ese gabinete. Y aunque en el gabinete hay personajes que tienen que ver con el viejo régimen de Andrés Manuel, digamos que el 50% de los miembros siguen siendo gente que trabajó con Andrés Manuel, hay un 50% que es nuevo, que no tiene que ver con Andrés Manuel directa, y sobre todo son mujeres. Entonces ahí yo creo que está la señal de ella de dónde va a innovar, dónde va a cambiar, ¿no? Pero eso no quiere decir que se va a pegar por Andrés Manuel. Te pongo el ejemplo muy claro de la doctora Rosaura Campos, que la hace secretaria de Estado de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Rosaura había sido directora de investigación científica en la UNAM. Incluso ella fue candidata a rectora de la UNAM cuando llegó el que está ahora. Y bueno, la mafia en la UNAM no permitieron que ella pasara, porque implicaría darle a Claudia mucho poder en la UNAM. Como la UNAM es autónoma, bien que mal, pues se cerraron las puertas y el rector que quedó es un tipo preparado, es un tipo que toda su vida ha vivido ahí, pero no tenía el talante de innovación que tiene Rosaura. Entonces, al no quedar Rosaura en la UNAM, ella era su secretaria de Ciencia en la Ciudad de México, la hace secretaria de Estado, y con ella van a hacer una reestructuración más a fondo del CONACYT, que quedó muy a medias con la directora actual, hubo errores ahí que fueron terribles, ¿no? Y ahí sí va a haber, yo creo que una operación fuerte. O sea, va a haber una enmienda de plana de errores que se cometieron. Pero eso no quiere decir que va a chocar con Andrés Manuel. Simplemente que va a corregir la plana donde sus funcionarios hicieron las cosas mal o las hicieron a medias, ¿no? Otra cosa donde yo creo que va a corregir la plana es en cultura. La Secretaría de Cultura estuvo de adorno en el sexenio de Andrés Manuel por el protagonismo de su esposa, ¿no? Beatriz Gutiérrez, pues era la supersecretaria de Estado sin cartera, de cultura, de todo lo que era representación cultural de México en el exterior. O sea, invadía esferas de relaciones exteriores, de Lina, de cultura, de memoria histórica, ¿no? Archivo General de la Nación. Parecía que todo eso lo dirigía Beatriz, ¿no? Al grado de que cuesta trabajo recordar quiénes eran los directores de las áreas que te acabo de mencionar, cuesta trabajo recordar quiénes eran, para que te des una idea, ¿no? Claro. Creo que eso no va a pasar aquí. Yo creo que la misión de la nueva Secretaría de Cultura y de la nueva Secretaría de Ciencia es que va a haber mayor claridad en el manejo de quién va a hacer cultura, que es esta mujer nueva, qué va a organizar cultura, qué va a dirigir cultura, cuáles son las áreas que cultura tiene destinadas, como el INA, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, la memoria histórica. Es decir, va a haber una clara diferenciación de funciones. No va a haber ya invasión de atribuciones. ¿Por qué? Porque no, el marido de Claudia no va a tener ningún papel protagónico, como sí lo tuvo Beatriz. Por lo menos no se ve anunciado, ¿no? Y yo creo que no lo va a tener. Entonces, ahí hay un cambio importante, ¿no? Porque va a haber mayor autonomía de las áreas de cultura, de ciencia y tecnología, y van a enmendar la plana del descuido que hubo, no porque Andrés Manuel haya querido descuidar, pero la verdad, su gente le quedó corta, honestamente, en el área cultural, en el área científica, donde hubo mucho descuido, muchos investigadores y artistas quedaron muy molestos, ¿no? Porque se les retiraron apoyos, becas y todo esto, ¿no? Eso creo que se va a corregir. Tengo la impresión que ahí sí va a haber una mano especial. Pero te repito, no, eso no significa que Claudia va a romper
con Andrés Manuel, no tiene por qué romper, porque ella viene de la continuidad. Claro. Sí va a enmendar planas, va a haber ahí ajustes, por supuesto, y va a tener también mucho que ver el equipo nuevo que está metiendo para la papa caliente, que es el tema de las personas desaparecidas, lo de Ayotzinapa, el crimen organizado, el narco. Ese es un tema que Andrés Manuel le va a heredar completo, ¿no? Que Andrés Manuel no lo pudo resolver y a ella le va a tocar enfrentarlo. Y ahí sí, ella va a necesitar mucho de los servicios de inteligencia de las dos secretarías de guerra, de la experiencia de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la relación diplomática, la experiencia de su nueva secretaria de Gobernación, que ya había trabajado con Andrés Manuel, esta mujer, ¿cómo se llama? Rosa Isela, que tiene mucha experiencia en temas de seguridad interior. Esa gente es la que le va a tener que ayudar a empezar a limpiar esa parte que no se pudo resolver con Andrés Manuel, ¿no? Pero vaya, yo no veo una transición de golpeteo, de ya vete a tu casa y no, porque no tiene necesidad de hacerlo. En ese sentido, mucha gente dice, entonces Andrés Manuel no se va a ir. No, sí se va a ir, pero en algunas áreas estratégicas donde todavía se requiere su presencia por su legitimidad para ayudarle a resolver problemas, pues claro que va a estar presente, porque es un presidente que se va con mucha fuerza. O sea, se va con el 70% de aprobación. Sí, está cañón, está brutal. Entonces, se va a ir a su casa, pero tampoco va a estar contemplando el río Sumacinta. No, claro, yo obvio, no lo vemos ahí. Obvio que va a seguir teniendo. Ahora, esto que se dice que su hijo, que si va a Morena, yo la verdad no creo que los hijos de Andrés Manuel tengan la dirección de Morena. Yo creo que esa se le va a quedar a Luisa Alcalde. No, sí. O sea, María Luisa iba a quedar. Lo cual también es una buena señal, porque es alguien joven. Oye, pero se va el hijo se va a la Secretaría General. Oye. Bueno, eso es lo que dicen. Es lo que dicen. No, eso ya depende de que el partido, las cúpulas, realmente lo dejen pasar. A eso habrá que verlo. Ay, pero ¿cómo no lo van a dejar si es el hijo del presidente? Pero ya no funciona así. Ya no. No, ya no va a funcionar así. Una vez que Andrés Manuel deje el poder, en Morena la reestructuración se la van a encargar a Luis Alcalde. Ahora, Luis Alcalde lo que sí puede hacer es, también se la debe a Andrés Manuel, su mamá sobre todo, esta mujer, ¿cómo se llama? Que fue fundadora del partido. Ay, se me fue ahorita el nombre, la mamá ¿De quién? De esta chica alcalde. Ay, es muy famosa ella, pero ahorita se me va el nombre. Bueno, su mamá a lo mejor, dentro de las cuotas que Andrés Manuel le puede pedir, es a lo mejor que uno de sus hijos forme parte del comité ejecutivo, pero eso es un costo político alto para él. Yo no creo que Andrés Manuel esté dispuesto a aceptar que uno de sus hijos. Pero pues él ya se va. No, pero eso sí le puede afectar. Yo creo que no va a haber ningún cargo directivo de sus hijos en Morena. Honestamente no lo creo. Pues él dijo hoy, ¿no? Que dijo que que Andy, su hijo Andy, que ya habló con él y que va a estar en Morena participando en un puesto de votación. Eso puede ser, pero no en la Secretaría General. No. Sí, no confundan. Bueno, okay. No, la Secretaría General va a ser Luis Alcalde. Su hijo a lo mejor va a querer entrar en un comité. Pero eso puede ser, tiene derecho propio. Pero de que tenga un alto cargo, no lo creo. Ok. Oye, Lalo, un favor, ¿me pasas una pluma? Ya se agotó la tinta. Oye, doctor, ok, hablando de las herencias trágicas, se habla mucho, muchas gracias, Lalo, se habla muchísimo, está en todos los titulares de la prensa, ya llevamos 15 días y el tema no se agota, la reforma del Poder Judicial que está poniendo en jaque no solo al Poder Judicial, sino también en las decisiones económicas que se están tomando en este país y también su repercusión en el extranjero. Ya sabemos la posición que ha tenido Estados Unidos, Canadá, de que, ¿cómo? Y entonces, esto ya en los ojos internacionales hay duda de una estabilidad en el país, o esas son ya no es la percepción, ya hay una declaración oficial, posturas oficiales de esta situación. Te quiero preguntar,
¿hasta qué punto esto le va a reventar esta situación o papa caliente o como queramos llamarle, del Poder Judicial aquí en México a la próxima presidenta? Pues mira, lo de la reforma al Poder Judicial ha estado muy cacareado, porque es una manera de distraer otras reformas que vienen en paquete, porque no es la única, son 18 reformas. Sí. Y algunas de ellas, en mi gusto, son hasta más trascendentes que la judicial, pero todo se ha empatanado en la reforma judicial, pues por el activismo que ha demostrado la Corte, los magistrados y los jueces de distrito, pues que salen a la calle creyendo, apenas, porque habían vivido en la comodidad muy absoluta. Tarde. No, bueno, a ver, alguien que gana de 120 a 300 mil pesos al mes, pues nunca había tenido necesidad de salir a la calle a gritar, ¿verdad? Al contrario, se enojaban de que otros gritaran, ¿no? Mira, yo trabajé en la Corte, yo fui funcionario de la Suprema Corte de Justicia cuando regresé de Europa, en mi doctorado en Francia. Trabajé muy de cerca del ministro ya afinado, presidente Vicente Aguinaco Alemán, trabajé muy cerca de él. Fui subdirector de Archivos Históricos del Poder Judicial. Yo conocía la Corte de adentro, en una época de transición, ¿no? Y lo que te puedo decir es que la Corte siempre ha tenido muchos privilegios. Yo no digo que no los deba tener una Corte de Justicia, porque en todos los países los ministros de Corte tienen ciertos privilegios. Pero ¿cuáles son esos privilegios? Pues los privilegios de seguridad, de estabilidad, ¿no? Que son necesarios en un juzgador de un alto tribunal. Eso lo entendemos todos. Pero lo que no puede ser, y ya se veía desde que yo estuve en la Corte, ya se veía ver, era el nepotismo descarado con el que ministros imponían a secretarios de estudio y cuenta, oficiales judiciales, intervenían en el nombramiento de magistrados y jueces de distrito. A mí me tocó vivir varias experiencias de ese tipo, ¿no? En una época en donde todavía no estaban los exámenes de oposición para ser juez o para ser magistrado, todavía eran designaciones, digamos, discrecionales de la Corte o a través del Consejo de la Judicatura que se acababa de fundar con Zedillo entre el 94 y el 96. Yo estuve en la Corte del 95 a principios del 98, fue el periodo que yo estuve en la Corte. Entonces, cuando se renueva la Corte, que ahí nadie marchó, nadie se fue a la calle, y Zedillo corrió a todos los magistrados de la Corte, que en realidad los redujo a 11. Ajá, O sea, era una Corte, creo que de 21 ministros, una cosa escandalosa. Y los corre a todos, y crea una nueva Corte con 11 ministros, crea la Judicatura Federal, que no existía. O sea, mete en cintura la Corte, Zedillo, porque necesitaba una Corte a modo para las reformas que él quería hacer. Y ahí no hubo ninguna marcha, no salió nadie a gritar. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque todos los ministros que retira Zedillo ya habían gozado las mieles de ser inamovibles. La mayoría de ellos ya se habían despachado con la cuchara grande, algunos de ellos acabaron en la cárcel, ¿no? Ya se habían despachado. Entonces, con Zedillo la reforma los hace movibles, duran 15 años en el cargo y para afuera. Antes eran inamovibles los ministros de Corte. Entonces, ¿qué pasa? Ya se habían despachado los que estaban. Entonces ya se podían retirar de lujo, pues con el salario que tenían, 500,000 pesos mensuales, una cosa así. Zedillo les dice, ya váyanse, yo les respeto sus pensiones, que ya se me van. Está muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa? La nueva Corte, con la nueva ley, pues se nombra a base de ternas del Ejecutivo, ternas de asociaciones de derecho en comunión con el Senado de la República, y al final de cuentas era el Senado el que los nombra, que es la ley que está vigente hasta ahora. Nadie dijo nada. ¿Qué pasó? Que el Senado pierde, el PRI perdió la mayoría calificada del Senado desde Zedillo. Fue su primera gran derrota el PRI. ¿Qué hace el PRI? Pues compra a la oposición, al PAN, al PRD, los compra para tener mayoría calificada y poder imponer a los ministros, no los ministros del Senado, los que había propuesto Zedillo. Entonces, el Senado le nombró a los ministros que Zedillo quería. Comprado al PAN, comprado al PRD.
Así fue. Okay. Y nadie fue a marchar y mentó madres y cómo es posible. No, todo el mundo dijo... Hubo una negociación política. Por eso, más... de cúpula. Ajá. Bueno, por eso. Y ahorita no la hubo. Pues claro que no, porque cambió el poder, cambió la lógica del poder. Durante Fox, durante Calderón y durante Peña Nieto, hicieron lo que se les pegó la gana con la Corte, los 3 presidentes, nombraron ministros ellos, ¿sí? Permitieron que la Corte tuviera reglas laxas para no castigar a magistrados corruptos, jueces corruptos y ministros de dudosa procedencia. A mí me da mucha risa cuando salen a la calle a gritar que cualquiera puede ser ahora ministro, cualquiera puede ser... Sí, eso es algo que se está comentando. Porque con la elección ya cualquiera va a llegar. Ah, sí, no me digan. Vean ustedes, de los ministros que se nombraron desde Cedillo hasta los que está dejando el propio López Obrador, ¿no? Vean el porcentaje de ministros que nunca tuvieron experiencia judicial, es por lo menos entre el 30 y el 50%. Nunca tocaron un juzgado, nunca estuvieron en el estrado, nunca estuvieron en un tribunal de circuito y se hicieron ministros. ¿Por qué? Por el dedazo del presidente de la República. Y eso nadie dijo nada. No vi a Enrique Krause marchar, ni a Pepito Goldberg diciendo, ¡ay, es un golpe de Estado! A ver, ¿cuál golpe de Estado? No, Medina Mora fue ministro de Corte, mandado por Peña Nieto y después prófugo de la justicia en Estados Unidos por narco. Eso es real, ¿no? Y fue ministro de la Corte, con Andrés Manuel tuvo que renunciar a ser ministro porque ya lo iban a enjaular, iba a ser terrible que un ministro de la Corte en funciones terminara en la cárcel. Ese es un caso extremo, ¿eh? Te puedo poner otros casos así muy raros de ministros en retiro ahora que nunca pisaron un estrado cuando se hicieron ministros. Aprendieron a ser ministros. Oye, pero si tú llegas a un cargo a aprender a ser ministro con 500,000 pesos mensuales, y estás de lujo. Sí, es como si a mí me dan un cargo de lo que quieres que me den el cargo. De capitán piloto aviador con 200,000 pesos y el primer día no sé qué hacer y me ponen un oficial de vuelo y me enseña, pues así yo también aprendo. Así entraron varios ministros. Entonces el argumento de que cualquier güey puede llegar ahí se desvanece cuando les dices, no, perdón, en esta elección se están eligiendo. ¿Por qué se están eligiendo? Probablemente elegir un ministro, magistrado, juez, en términos de doctrina jurídica, probablemente no sea el mejor método. Pero en un país que está cambiando de rostro, un país que está iniciando una revolución social en serio, a lo mejor sí es necesario ahorita una elección directa para limpiar ese poder. Y a lo mejor después volveremos a ver ministros, magistrados y jueces elegidos a través de los poderes. Pero ahorita hay que limpiarlos. ¿Por qué? Porque ya la gangrena se extendió. Ministros corruptos con familia adentro, magistrados con familia adentro, jueces con familia adentro, se compran los exámenes por oposición, está demostrado, para ser juez. O sea, no puede ser. Entonces, ¿cómo los quitas? ¿Como una reforma al estilo Cedillo? No, porque la reforma estilo Cedillo ahorita solamente te movería a los ministros, que pudo haberlo hecho Andrés Manuel sin problema, pero no mueves al resto de la estructura. Y lo que Andrés Manuel propone es, no, hay que mover a todos, porque la gangrena ya se extendió. Entonces ahora van todos para afuera de manera escalonada y que entre gente nueva. Oye, pero no tienen experiencia. Probablemente no la tengan, la van a adquirir ahí. Pero prefiero a alguien nuevo, limpio, joven, que aprenda a ser magistrado, que aprenda a ser juez, estando en el Poder Judicial, carrera judicial, y no el recomendado de la esquina que entró por negociaciones con el Ejecutivo. Esto mismo pasa en los tribunales de justicia de los estados. Esa reforma viene después, ¿eh? No se van a salvar los tribunales de justicia. Eso estaría viene en escalera. Súper bien. Bueno, tú ve, por ejemplo, lo que pasa con los tribunales de justicia, es verdaderamente el colmo. No, está horrible. O sea, entra ahí de plano es el gobernador el que dice, vas tú, y aunque no sepa leer y escribir, están de magistrados, y llegan a ser magistrados presidentes. Eso no puede ser, ¿no? Claro. No puede ser. Y cuando gritan en la calle los que dicen que están en contra de la elección, de que es que hay que empezar por las fiscalías. A ver, fiscalías y Ministerio Público, ¿qué ha hecho el Poder Judicial para gritarle al Ejecutivo, oye, ¿sabes qué? Fiscalías no sirven, córrelos? Jamás, pues porque están coludidos.
Claro. Además, los fiscales son autónomos, no los nombra el presidente de la República ya, ni el gobernador del estado. Entonces, váyanle a pelear a los congresos que elijan gente capaz en la fiscalía. Y los ministerios públicos que siguen siendo parte del poder ejecutivo, ¿por qué no le van a gritar al gobernador o al presidente? Ahí sí, Andrés Manuel, oye, es que tu ministerio público es un corrupto. Yo nunca escuché que la corte o un magistrado de circuito, juez de distrito, hiciera una marcha para exigir que corran a la gente del ministerio público de la agencia tal, porque deja libre una bola de facilidades. Deberíamos de empezar a hacerlo. Claro, pero el Poder Judicial es el que tenía la obligación de llamar la atención. Y cuando el Poder Judicial dice, estamos en contra de la prisión oficiosa, porque viola derechos humanos. A ver, perdón, le contesta el presidente. Ustedes tienen en la cárcel, o sea, yo tengo en la cárcel como ejecutivo, que en la cárcel depende del ejecutivo, 5,000 personas sin sentencia. ¿Por qué yo los tengo en la cárcel? Porque ustedes no los liberan, porque yo no libero a nadie, libera el Poder Judicial. Es decir, es la sentencia de un juez. Claro. La que porque dice, no hay sentencia. Por eso. Pues eso le pasó a Marín. Sí, exacto, si no hay sentencia. ¿Por qué está afuera? Pues, no hay sentencia. No hay sentencia y entonces sigue en la cárcel un indiciado. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún juez que le dicte de quién es la culpa. Pues es del Poder Judicial, perdón. Sí. No es un problema del Ejecutivo. Exacto. El Poder Judicial se hace menso y tienen en prisión a gente con 10, 15 años sin recibir sentencia. Y cuando le dicen al presidente, es que la prisión oficiosa viola los derechos, oye, perdón, yo pido prisión oficiosa para delitos graves, no para cualquier delito. Y los delitos graves sí requieren prisión oficiosa por la peligrosidad de los probables culpables de la comisión de un delito. ¿Quién es el que me tiene que decir a mí si esta persona merece la prisión oficiosa? El juez, no el ejecutivo. Yo como Ministerio Público voy y digo, le pido, señor juez, que dada la peligrosidad en la carpeta de investigación que tengo acá, fulanito, fulanita, debe de quedarse en prisión oficiosa, porque hay probabilidad de que escape a la acción de la justicia. ¿Quién es el que determina la prisión oficiosa? El juez. Claro. No es el Ministerio Público. Y es que también por eso hace mucho sentido cuando el presidente, que es un maestro en la comunicación y cómo saber mandar un mensaje de manera eficiente, cuando dice, es que la explicación es la siguiente, hay que hacer una purga porque esto ya está descompuesto, está lleno de corrupción. A todos los mexicanos nos hacen sentido. Merece entonces, ¿no?, el Poder Judicial que haya una renovación para quitar la corrupción y todo el mundo dice, pues sí. Claro. Entonces, por eso todos están de acuerdo. Sí hay algunos sectores que no están de acuerdo, que también es válido. Lo que pasa es que, mira, muchos de los que marchan de jueces de distrito, magistrados, y ahora hasta unos ministros temían se sumaron a la marcha, no todos, lo hacen porque tienen miedo de perder el empleo. Ahí hay un problema laboral, que yo creo que sería el más grave, ¿no? Al final de cuentas para todos ellos. Pero eso es falso, porque la reforma no propone liquidar de su cargo a todos los que están. Lo que propone es una elección nueva y los que están si no quedan elegidos, porque ellos pueden presentarse a la elección, que no fuiste elegido, pero tú ya tienes antigüedad en el Poder Judicial, bueno, conforme a la ley, se van a respetar tus derechos de antigüedad, ya sea que te ubiques en otra área administrativa del poder, o te liquidas si estás en la edad de liquidarte, o sea, de jubilarte, o te liquidas por los años que participaste en el Poder Judicial conforme a derecho. O sea, no hay ahí nada de que ya te vas a la calle y muérete de hambre. Lo que pasa, lo que no dicen, es que si tú fuiste magistrado, o fuiste ministro de corte, o fuiste juez de distrito, y no participas en la elección, o no te eligen, pues vas a sentir feo que dejas de ser magistrado y tu chamba es váyase de secretario de estudio y cuenta. No, ¿cómo? Si yo ya fui magistrado. ¿Cómo? Yo ya fui magistrado y ahora me mandan de secretario de un juzgado. Eso va en contra de mi prestigio. Ese es el problema, que estos abogaditos, jueces y magistrados creen en el prestigio del cargo, no en la necesidad del encargo. Eso es lo que no han entendido. Si un ministro no queda elegido, ¿qué tiene? Tiene 2 vías. De acuerdo con la ley nueva, pues pide tu jubilación o tu retiro. Pero ya no me va a tocar la pensión jugosa que tenían los otros porque yo fui ministro 10 años o 12 años y no tengo más antigüedad, pues te va a tocar la proporción de tus 12 años y ya vete a tu casa. Punto. Claro. Oye, pero yo quiero seguir trabajando. ¿Cómo no? Ahora lo vamos a mandar de
secretario de estudio y cuenta de un tribunal. ¿Quiere irse? Váyase. No, como yo ya fui magistrado, claro. Esto no me joda. Oye, pero claro, pero a ver, ahí también hay una situación. ¿Tendremos nosotros como ciudadanos la capacidad para sopesar quién es un buen magistrado y quién no? Pero no, eso depende de los filtros. Va a haber filtros. No es de que llegó el primero, no es como los partidos políticos de una elección de diputados. Y aún así ve cómo nos va. Por eso, a ver, para diputado y senador no se pide más requisito que ser mayor de edad, no estar sentenciado a una pena de cárcel y punto, ¿no? No importa si estudiaste algo o no. Eso es para ser diputado y senador, y ahí nadie se enoja, ¿no? Ajá. O sea, va, el pueblo te eligió, incluso para ser presidente de la República, no necesitas tener ningún título de nada. Ellos también ya tienen que tener charming con la gente como para ganar votos. Te voy a decir, que eso es raro. Lo que pasa es que el charming lo tienen que tener, porque no se nos olvide, en la tradición antigua, si hablamos del mundo griego, ahora que vengo yo de los orígenes grecolatinos del mundo occidental, los pretores y los ministros de un tribunal romano, ¿no?, y griego, pues ¿quiénes eran? Los que tenían la capacidad de ser buenos. Se les llamaban los buenos hombres. ¿Y cuáles eran esos buenos hombres? Los hombres que la comunidad reconocía como justos y honestos. Entonces, esos tenían derecho a ser pretores, a hacer justicias. ¿Por qué? Porque la calidad más importante de un justiciero es ser probo, justo, ¿sí?, conocido y recto. No que tenga el doctorado en Derecho o que tenga maestría en criminología. No, primero tienes que ser una persona correcta, noble, reconocida por tu comunidad, porque tú vas a juzgar en tu comunidad. Entonces, esa gente te tiene que conocer, tiene que saber que de veras eres justo. Si hay la sospecha de que eres una mierda, pues no te van a elegir. Oye, Humberto, pero ahí también, entonces, nosotros como ciudadanos tenemos ahí una responsabilidad enorme. Por supuesto. Porque luego no somos capaces pero además, de reconocer quién es nuestro alcalde, quién es nuestro diputado, no sabemos local, federal, no tenemos ni idea. Exacto. Ahora, entonces, nos agregan esto. En realidad es un temor ciudadano, porque en México apenas el ciudadano está aprendiendo a controlar la democracia. Es algo ¿Estamos preparados, Humberto? Yo creo que ya, pues si no estamos, nos vamos a tener que preparar, porque el tiempo ya nos alcanzó. Sí. Y no es culpa del gobernante, es culpa del gobernado. El gobernador tiene que aprender a defender la democracia. Y entonces, el hecho de elegir a miembros del Poder Judicial no solamente va a pasar por filtros, los famosos 10, 10 y 10, 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo, 10 del Judicial, sino que además, una vez que salen los elegidos, los filtrados, que se van a someter a elección, en cada circunscripción de las que controla el INE, se van a registrar los que sean miembros de esa circunscripción. O sea, yo quiero ser juez, ¿y dónde naciste? En Baja California. ¿Dónde vives? En Baja California. Solamente te puedes elegir ahí. No te puedes elegir para ser en Yucatán. ¿Por qué? Porque se trata de que la gente elija, la gente que ya conoce. Oye, Humberto, ¿sí? también... Eso es bien importante. 2, no hay partido político, es elección de ciudadanos. Eso es muy interesante, porque vamos a aprender a elegir ciudadanos entre ciudadanos. Lo que no se han dado cuenta los politiquillos de siempre es que el hecho de que pasemos a votar por ciudadanos, no por partido, que los partidos van a estar detrás, sí. Pero a ver, nadie se queja de cómo se eligen las juntas auxiliares. Las juntas auxiliares se eligen por plebiscito. Bueno. Espérame, pero legalmente es un plebiscito. Tú votas por la planilla del ciudadano, no por la partida. Sí, por el triángulo dorado que por debajo está... Por eso, de acuerdo. Pero al final de cuentas es una fórmula democrática muy vieja. Pues sí. Aquí, ¿qué va a pasar? Algo similar. Tú vas a votar por un ciudadano y ya pasó los filtros y es de tu comunidad. Pero esos filtros, ¿quién los va a Los va a poner la ley, ya están en la ley, está en la propuesta de ley, hay que leer la ley, hay que leer la iniciativa completa. Son filtros del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 3 poderes van a nombrar a sus 10. Esos 10, ya que pasaron todos los filtros de capacidad, honestidad que tienen los diplomas de abogado y entonces ahora sí, esos filtrados para ser ministro se van a votar
por circunscripción, de dónde vives, Ok. dónde estás, y ahí te vas a presentar. Y te vas a una elección ciudadana, el ciudadano Ok. va a votar por ti. Oye, pero seguramente va a haber un partido detrás, eso es inevitable, eso pasa en todo el mundo. Sí. Pues sí, va a haber un partido detrás que disimuladamente te va a apoyar, pues sí, pero ante los ojos del ciudadano es él el que se va a presentar. Y solamente puede él buscar el financiamiento. El ciudadano que va a querer ser ministro, juez o magistrado tiene que conseguir los fondos para hacer su campaña. Entonces ya con eso se garantiza que el tipo tiene con qué. Tiene con qué financiar su campaña. Eso es muy importante para alguien que va a hacer justicia, que tenga con qué. Se va a llegar un tipo o una tipa que no tiene que quedarse muerto y quiere ser juez, la probabilidad de que se quiera servir del cargo es más alta. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? El hecho de que el ciudadano vaya a votar por un ciudadano para el Poder Judicial abre la puerta, que mucha gente no ha visto todavía, para que en el futuro los candidatos a elección popular para senador, diputado y presidente de la República se puedan hacer de la misma manera. O sea, ya no partidos, se van ciudadanos. Esto es bien importante. La elección de candidatos independientes, que ya está pasando en Europa, en América todavía y no que pasa. aquí no ha sido exitoso. Exacto, pero es exitoso porque la legislación que tenemos es una legislación onerosa, es una legislación que dificulta que el ciudadano se pueda inscribir. Pero con la reforma del Poder Judicial, si el ciudadano aprende a votar por un ciudadano, después va a querer votar igual para el presidente de la República, y va a querer votar igual para el senador y para el diputado. Eso es bien interesante, ¿no? Es algo que mucha gente no ve. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que tiene más ventajas que desventajas. Ahora, ¿que hay presión? Pues sí, pero la presión de quién viene. Es básicamente la presión de Canadá y Estados Unidos. La Unión Europea no ha presionado ni ha dicho nada, porque la Unión Europea no se va a meter, porque la Unión Europea tiene menos pleitos con el Poder Judicial mexicano. El problema con los americanos y los canadienses es que sus empresas transnacionales ya tenían amarrados a sus jueces y a sus magistrados para los amparos, para defender las mineras canadienses, defender las compañías eléctricas americanas, defender a BlackRock y a los grupos de inversionistas, Elon Musk y sus tranzas que quieren quedarse con el litio. Esas son las compañías que ya tenían comprados a sus jueces en México. ¿Qué va a pasar? ¿Se los quitas? Hay que volver a empezar de cero para comprar a los nuevos. Y eso es muy arriesgado. Entonces, ¿qué pasa? La presión americana ponen en riesgo la democracia, porque puede llegar cualquier güey, a ver, tranquilice. ¿No? En Estados Unidos es cierto que la elección de jueces es indirecta. No es directa, es decir, el pueblo elige de una lista de electores en cada estado de la Unión a los que pueden ser jueces o magistrados y después pasan al Senado de su estado y el Senado estatal americano nombra a los jueces. Pero lo que sí es cierto es que en el primer filtro son los ciudadanos los que dicen, este puede ser. Porque se basan en el principio antiguo, la democracia americana tiene una enorme influencia grecorromana, en el fondo, y del derecho común, del common law, de law, es decir, es una sociedad contractualista, en la cual el pueblo contrata, el pueblo despide. Eso es muy americano. Y eso es para el presidente de la República, para el Congreso y para el Poder Judicial. En Estados Unidos no hay fuero para los ministros de corte, ni para el magistrado, ni para el juez. Cometen una falta grave, van para afuera y hasta se van al bote. Cosa que aquí no sucede. Todavía gozan de cierto fuero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En México se está proponiendo algo similar, pero más radical que el americano, porque aquí sí el pueblo le dirige directamente, ¿no?, al Senado. Entonces, los americanos dicen, eso es muy arriesgado porque vas a poner gente que a lo mejor va a echar a perder todo. Y eso puede anular la democracia. No, a ver, espérame. Tú lo que quieres son una corte a modo para hacer lawfare. ¿Qué significa lawfare? Jugar con la ley, trucar la ley para provocar que un proyecto o una reforma del Ejecutivo no se aplique. Eso es lo que hacen. Se le llama lawfare, se llama ley por debajo. Es decir, aplicas la ley, pero la interpretas de tal manera que en lugar de favorecer, bloqueas. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Con la reforma de la energía eléctrica que el presidente presentó desde el 2021,
estaba la reforma para permitir que el despacho eléctrico le permitiera a la Comisión Federal tener primacía del despacho por ser la empresa madre, digamos. Y las productoras independientes de energía pueden despachar siempre y cuando se demuestre que tienen las condiciones y que ofrecen un precio competitivo en el mercado. ¿Y qué pasa? Fueron al amparo. Y en el amparo dijeron, no, es que esa ley está mal porque está aceptando el monopolio de Comisión Federal. Si el monopolio va a despachar de forma privilegiada, es monopolio, porque es la empresa madre, ¿no? Y eso está en contra del artículo 27 reformado desde el 2013, donde ya no hay monopolios en México. ¿Qué pasa? Van con un juez que ya lo tienen amarrado y el juez dice, sí, tiene razón, hay aquí una invasión del monopolio de Comisión Federal, por lo tanto, para efectos, suspendo el acto reclamado, pero además el juez dice, pero lo hago erga omnes, lo hago general para cualquier otra empresa que pudiera presentarse con el mismo problema. Entonces, en la práctica, un juez te tiró una ley votada en el Congreso. La pregunta es, ¿eso es democracia? Oye, ¿qué te pasa? Tú puedes a lo mejor proteger a un quejoso porque particularmente le afectó a él. ¿Por qué vas a hacer una declaración general afectando la continuidad de un acto soberano de un Congreso? Que eso es la democracia. No, le valió madre. Y así han hecho varias veces, eso se llama lawfare. Se llama interpretar la Constitución a conveniencia del juzgador, no a la conveniencia del gobernado. Porque el gobernador no nada más es el dueño de la empresa, es también tú y yo. El dueño de la empresa puede decir, no, a mí me está afectando porque yo puedo vender a tal precio y tengo capacidad de modernización para vender mejor que Comisión Federal. Ah, sí, no me digas. ¿Y qué pasa si hay un terremoto, hay un huracán, se desbordan las aguas y tú ya no puedes continuar porque tú estás ofreciendo energía eólica o fotovoltaica? Yo tengo las hidroeléctricas. Entonces, ¿me voy a esperar el apagón? ¿Me voy a esperar hasta que tú restituyas el sistema? Claro que no, porque la electricidad es un servicio público estratégico. Todo el pueblo necesita electricidad, incluso que no pague la luz. O sea, yo tengo que subsidiarle al pueblo el que tenga el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio público no es un negocio, es una función de Estado. Pero claro, el juez interpreta desde el punto de vista mercantil. No, es que tú le afectas económicamente a este cuate, entonces te interrumpo la aplicación de la ley. Bueno, eso es lo que se quiere evitar ahora. La gente se pone a pelear la reforma del Poder Judicial, pero no se han dado cuenta que en la reforma también hay una reforma de la ley de amparo, que esa es la que podrían realmente protestar en la calle, porque en esa reforma de amparo lo que se propone es que los actos reclamados solo pueden tener el valor de suspensión para el quejoso, que es un poco retomar la vieja historia de la fórmula Otero del siglo XIX, el juicio de garantías, donde tú reclamas una violación de la ley por un acto de autoridad del Ejecutivo y entonces pides la protección de la justicia para suspender el acto reclamado. Muy bien, es un juicio de garantías que solamente tiene validez para el que lo reclama. Esa era la idea de Mariano Otero. Pero ahora, con todas las reformas que han hecho nuestros amigos del Poder Judicial, 103 y otros artículos, ahora resulta que actos de Estado soberano, como lo que un Congreso vota, por el que es un mandato popular, resulta que lo detienes porque el juez interpreta, o un ministro de la Corte interpreta, que esa ley está mal aplicada porque lesiona los derechos de un particular y presume en forma abstracta que esa lesión es general, pues no me vengas con cuentos. Eso es lawfare clarísimo. Y es lo que quiere evitar esta reforma. O sea, tú, Poder Judicial, eres un poder de justicia. Y si quieres ser un tribunal constitucional, porque la Corte de repente es tribunal constitucional, porque hay una ambigüedad ahí en la reforma que hizo Cedillo, ok, tú quieres ser tribunal constitucional, bueno, entonces créame una sala constitucional separada y que solamente el ministro de esa sala, los ministros de esa sala, se dediquen a la interpretación de la Constitución y el resto que se dediquen a administrar justicia. Porque cuando les conviene son las dos cosas. Yo administro justicia, pero yo también interpreto la... O sea, ¿te vas a encargar de las dos justicias o hacemos mejor un tribunal constitucional? Que ese es el gran debate que va a tener Claudia.
O creamos por separado un tribunal constitucional como lo tiene España y la Unión Europea, o lo tiene América del Sur algunos países, o creen una sala especializada en conflicto constitucional y que no tenga nada que ver con la administración de justicia ordinaria. A ver, yo quiero ver si se la van a aventar. Lo que es un hecho entonces es esta reforma al Poder Judicial con todo y de que le falta un senador. Pues mira, esa ya es la parte política. Ajá. Es decir, ahí va a depender de, pues... O sea, si no encuentran ese senador, ¿qué va a pasar? Yo creo que ya lo tiene. O sea, a ver. Pues según esto les todavía faltaban no. 3, ¿no? Y 2 ya está. Ya, y el que PRD. Falta, yo creo que es muy fácil tenerlo. O sea, mira, el Partido Verde, que siempre juega raro, y que se ha sabido vender muy bien desde que se fundó, ¿no? Creo que ahorita tiene una tarea que le encargó el presidente, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Al Güero Velasco, ¿no? Que es el jefe de la mafia de ese partido. Decirle, a ver, tú, güerito, te respetamos ser senador, después de que fuiste un gobernador muy raro, ¿no? Y te hemos respetado previas. Bueno, ¿quieres seguir siendo senador? ¿Cómo no? Tú te vas a comprometer a llevar los votos que faltan, porque tú dijiste que el Partido Verde iba a cooperar, y resulta que no cumpliste porque hubo 2 casos donde el Verde no jugó con Morena, y por culpa de ese rompimiento no llegaron 2 senadores de Morena. Eso está documentado. Entonces, ¿qué pasa? Velasco tiene ahorita la chamba de que de aquí al miércoles tiene que haber por lo menos uno más. Yo creo que sí va a haber. Bueno, él ya lo entrevistaron y dijo que sí, que ya estaban todos los senadores y ta. Eso es lo que debo ver. Ahora, eso es por un lado. Yo creo que del PRI también, con Alito, pues Alito, ya sabemos la clase de gente que es. Con Alito va a haber acuerdo, porque ahí el que se entiende bien con Alito es precisamente el que quería ser presidente, tabasqueño, que quedó el líder del Morena en la Cámara de Senadores. Uy, se me va. Adán Augusto. Adán Augusto ya dijo que están de acuerdo con Alito. Ok. Por eso, tú lo dijiste bien, Andrés Manuel es un genio. Sí. Es un super genio. Coloca todas las piezas, incluso juega con la oposición. Sabe cómo pelea la oposición a la gente. Okay. Y los ponen en el mismo caldo. ¿Cuál es el alter ego de Alito? Adán Augusto. Así de fácil. Los 2 son tabasqueños. Y los 2 le deben mucho a Andrés Manuel. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el oscurito, a lo que el PRI sabe hacer, y a cómo va a tocar. Pues ya el miércoles vamos a saber qué onda. El miércoles van a votar por encima de la mínima que le corresponde a la coalición. Así que por ahí creo que no va a haber problema. Ok, doctor Humberto, en Puebla hay un cambio total desde gobernador, Congreso, alcaldías, o sea, todo. ¿Cómo ves a Puebla en esta nueva etapa de México, en este segundo piso de la transformación, etcétera, etcétera? Y pareciera, primero Dios, que se acaba esta herencia trágica de Puebla, de estar renovando gobernadores, muchos, ¿no? En plena tragedia, la gran mayoría, y bueno, ¿no? Sergio Salomón, ¿no? Le da estabilidad, le da gobernanza a Puebla, y bueno, así, ¿no? Ya llegamos al final de una etapa de Puebla muy turbulenta. ¿Qué viene? ¿Cómo ves ante este escenario que también, o sea, se antoja un poco turbulento? Tú no lo ves así, pero bueno, ¿no? Yo creo que Puebla tiene una ventaja histórica, ¿no? Es la ciudad y el estado están colocados en el corazón del país, y desde el punto de vista económico y comercial, Puebla siempre va a ser un centro de trasvase, del Pacífico al Atlántico, y ahora con el interoceánico, con el Maya, y con los propuestos que tiene Claudia de volver a unir Puebla con México, con ferrocarril, Tlaxcala, creo que eso a Puebla le va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque le va a levantar un viejo sueño del siglo XIX de ser el corazón del centro sureste, ahora sí en serio. Eso le va a ayudar. Ahora, ya te lo he dicho aquí en otras ocasiones, incluso antes de que Alejandro Armenta fuera nombrado gobernador, o sea, antes de que ganara la elección, por eso tiene más valor lo que te dije, porque no es lo mismo decir
yo creo, a decir, ya ves que sí, no, son cosas distintas. Sí, claro. Yo lo dije antes de que él ganara la elección, que Alejandro Armenta tenía la gran ventaja de ser una persona que tiene muchas llaves en el interior del Estado, que le dieron un fuerte liderazgo y que además esas llaves son territoriales. O sea, Alejandro Armenta tiene un gran apoyo territorial, por eso pudo ganar con esa enorme cantidad de votos, ¿no? Prácticamente llegó a los 2 millones que le prometía Claudia. Sí, lo repasó. Es el gobernador más votado de la historia de Puebla y el que tiene más legitimidad para llegar. Después de lo turbulento que tú acabas de señalar, que fue muy accidental. Eso le va a ayudar muchísimo. La otra cosa que le ayuda es que por primera vez Morena y sus aliados le arrancaron al PRI más municipios que antes. De 61 que tenía Morena en la coalición, pasan de 140 los municipios que ya controlan la coalición. Eso le facilita al nuevo gobernador la gobernanza, lo que acabamos de decir, a la capacidad de tener diálogo y compromiso con más de la mitad de los municipios del estado, lo cual ya es muy bueno. Y luego, pues tiene la capital del estado, ¿no? Que siempre las capitales son dolor de cabeza, porque no es el mismo. Sí. Aquí, afortunadamente, con José Chedraui, hay una coalición ahí también que no choca con Alejandro Armenta. O sea, Armenta tiene buena relación con José Chedraui. Todavía no sabemos Chedraui por dónde va en su gabinete, pero yo no creo que vaya a haber conflicto con el gobernador. Entonces, es otra ventaja. Va a tener un municipio capital de mayor estabilidad y sobre todo de entendimiento para las inversiones que vienen. Entonces, eso también le ayuda, ¿no? Sí, se perdió en algunos municipios estratégicos, como San Andrés, ¿no? Pero se recupera San Pedro, se recuperan otros municipios que se habían perdido, que son ricos. Entonces, en ese sentido, Alejandro tiene una enorme facilidad, o por lo menos va a tener el camino mucho mejor pavimentado que los anteriores. La otra cosa que ayuda es que es un futuro gobernador que en su manera de manejar sus discursos, pues le está apostando a la transformación tecnológica y económica del Estado, que es donde Puebla había estado muy atrasado. Y en ese sentido, como él no viene de una tradición doctrinaria de Morena, porque sus orígenes él no es Morena, y no viene de esa tradición doctrinaria de gobernar solamente con actores de Morena, no viene de tradiciones, pues sí, ligadas al viejo PRI, de haber sido alcalde, ¿no? De Atzingo, de ser oriundo de Matamoros, etcétera, tiene más la propensión a gobernar con quienes sean capaces, con quienes le den resultados, con quienes tenga la confianza, independientemente del partido que sea. Eso le ayuda en un estado tan duro como Puebla, ¿no? Entonces el gabinete pues se ve un poco así, ¿no? Tiene ahí gente de mucha confianza de él, muchos de ellos por supuesto vienen del viejo PRI, ¿no? Pero que son de su confianza personal en cargos donde los va a poner a prueba. A algunos personajes de la cúpula de Morena también ya les empezó a dar algunos encargos, con la idea de ponerlos también a prueba, ¿no? A veces es cierto, ¿no? Y luego gente joven, nueva, que no tiene tradición partidista, en cargos que pueden ser estratégicos. Bueno, pues en ese sentido creo que la señal que él está mandando es de conciliación con todos los grupos, de apertura para viejas clases políticas que se están reciclando y poner a prueba a gente nueva de joven y a gente morena de cúpula, diciéndoles, órale, ¿no? ¿Quieren gobernar? Vamos a ver si es cierto, porque somos capaces, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. En ese sentido yo veo a Puebla con la posibilidad de detonar económica y culturalmente hablando también. Todavía está pendiente la Secretaría de Cultura, ¿no? Que se ve que hay un rejuego ahí bastante fuerte, pero bueno, eso también demuestra que el gobernador electo no se deja llevar solo por presiones o por lo que la prensa le diga, ¿no? Sino que seguramente él está estudiando muy bien todos sus pasos en coordinación con Claudia Sheinbaum. Es otra gran ventaja para Puebla, que este gobierno llega en una clara comunicación con la futura presidenta. Eso ayuda muchísimo, muchísimo.
Claro. Porque implica ya acuerdos estratégicos, bueno, lo de seguridad, porque tampoco ha nombrado al jefe de seguridad, porque eso lo quiere hacer con el jefe de seguridad nacional de Claudia, que es Omar Harfuch, ¿no? Sí. Entonces ahí está clarísima la señal de que ese puesto clave se lo está dejando a la presidenta de la República. Tiene lógica, porque un estado como el de Puebla, donde el huachicol, la trata de personas, el crimen organizado también tiene fuerza, no tanto como en otros estados, pero la tiene, se requiere una estrategia de inteligencia federal en Puebla, no nada más es donde sea. Entonces, en ese sentido, creo que puede caminar bien Puebla, a pesar de todo lo que le ha pasado al estado. Es un estado rico, es un estado que no ha perdido sus encantos, a pesar de las complicaciones, y que ha crecido económicamente a pesar de todas las desgracias que hemos padecido, ¿no? Sí. Tenemos ahí sí, hubiéramos podido hacer mucho más, sí, pero, por supuesto. Pero bueno. El estado de Puebla era para que hubiera sido súper rico hace 30, 40 años. Sí. No. Puebla ha adolecido de gobernantes mediocres, de mucho saqueo, mucha corrupción, y ahora es el momento de limpiar. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a Alejandra Menta, que empieza a barrer, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Humberto Morales, por estar aquí en Los Conjurados. Más de la hora, y se me quedaron varias preguntas, ¿eh? O sea que, ya sabes, tienes que regresar. Nos abandonaste muchos meses. Bueno, más bien me quejo. Abandonaron ustedes. No. Bueno, vamos a tenerlo aquí mientras no te vayas a tus viajes, ¿eh? Ahí nos vamos a estar comunicando. Por supuesto. Muchísimas gracias, gracias por doctor. Invitarme, gracias a tu auditorio y seguimos en contacto. Así es. Pues muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Checa el portal de Los Conjurados. Te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos. Bye.